Hola, buenos días. Hoy es 20 de julio del año 2026 y vamos a presentar nuestra sesión clínico-neuropatológica del día de hoy. Para el día de hoy, la doctora Ariadna Antoniet Fernández Chiquito, residente de cuarto año de neurocirugía del Hospital Regional Primero de Octubre ISSSTE, nos va a presentar los datos clínicos del caso. El doctor Enrique Eduardo Pérez Guzmán, residente de cuarto año de neurocirugía del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ISSSTE, nos va a platicar sobre las características imagenológicas. El doctor Brandon Eduardo González Cruz, residente de cuarto año de neurocirugía del Hospital Regional ISSSTE Puebla, nos va a platicar sobre el abordaje quirúrgico de este tipo de lesiones. La doctora Alondra Karen Balbuena Coutinho, residente de segundo año de anatomía patológica de la UMAE IMSS Mérida, nos va a platicar las características neuropatológicas. El doctor Luis Raúl Miramontes Galván, residente de segundo año de anatomía patológica de la UMAE IMSS Mérida, va a hacer la integración diagnóstica con toda la información compartida. El doctor Ernesto León Vega, residente de cuarto año de neurocirugía del Hospital General Tláhuac Iste, va a hacer revisión del tema. Y finalmente, la doctora Lisette Díaz Yáñez, residente de cuarto año de neurocirugía del Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia, Iste, nos va a platicar un artículo de revisión a propósito del tema. El doctor Kevin Johnson Molina, residente de cuarto año de neurocirugía del Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS. La doctora Yaxel Anaí Peralta González, residente de cuarto año de neurocirugía del Centro Médico Nacional del Noroeste del IMSS. Y la doctora Aura Valentina Rangel Velázquez, médico pasante en servicio social en neuropatología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS. Participaron en la recabación de la información, discusión, disertación y análisis del caso. Y un servidor, Marco Antonio Rodríguez Florido, soy neuropatólogo y coordino esta sesión. Empezamos con los datos clínicos con la doctora Fernández. Hola, buenos días. Vamos a comenzar datos clínicos. El paciente es un masculino de 52 años. Como antecedentes de importancia, refiere hipertensión arterial sistémica y diabetes tipo 2 de larga evolución. No refieren más acerca de su tratamiento. Y pues de importancia para el caso clínico, menciona el paciente que tuvo una transfusión de 2 paquetes globulares hace 2 años por anemia. Le comentan que por deficiencia de hierro, sin embargo, no se lleva más allá el protocolo de estudio sobre esta anemia, es lo único que refiere. Y con el padecimiento actual, él comienza en 2016, refiere una lesión en piel cabelluda frontal sobre la línea media y esta lesión va a estar caracterizada por un aumento discreto de volumen. Este aumento de volumen es irregular. Menciona el paciente que es de características blandas a la palpación y es opresible y no pulsátil. De forma gradual y posteriormente empieza a aumentar de volumen con un aspecto tortuoso, con prurito en el sitio de la lesión y llama la atención epífora. Para enero del 2026, igual llama la atención que han transcurrido 10 años con esta lesión. Se comienza a sospechar sobre una lesión vascular, por lo que ingresa a hospitalización para realizarle una angiografía diagnóstica. Sin embargo, ya al estar en sala, el procedimiento se difiere por un descontrol hipertensivo que presentó el paciente, por lo que es egresado del hospital y posteriormente reingresa en mayo, ya con la presión controlada para poder realizar la angiografía diagnóstica, pero esto va a ser hasta mayo del 2026. A la exploración física, el paciente se presenta con una lesión eh, con aparente trayecto vascular tortuoso. Este va a estar cubierto de piel en la línea medio frontal y aquí vamos a notar que ya la lesión es pulsátil. En esta parte frontal, el cabello está con adecuada implantación y neurológicamente se presenta íntegro. Esto quiere decir pares craneales, en cuanto a lo motor, lo sensitivo y funciones mentales superiores, está neurológicamente íntegro. Vamos a continuar con el diagnóstico clínico, que es una malformación arteriovenosa epicraneal frontal. Hola, yo soy el doctor Enrique Eduardo Pérez Guzmán del 20 de noviembre. Vamos a hablar acerca de los datos imagenológicos. Primeramente, un repaso de la anatomía vascular del escalpe. El escalpe, como
ya lo sabemos, es parte, o sus tejidos forman parte de toda la estructura o bajo la irrigación de la arteria carótida externa, la cual se encarga de la gran mayoría de las estructuras extracraneales. Y es por eso que vamos a mencionar su anatomía. Primero, esta arteria, este, vamos a observar que tiene 8 ramas, de las cuales son 3 anteriores, 2 posteriores, una media o medial y 2 ramas terminales. Su primera rama, o de sus ramas anteriores, es la arteria tiroidea inferior, la tiroidea superior, disculpen, la cual, como observamos en esta imagen, discurre hacia inferior para encargarse de la irrigación de esas estructuras. Posteriormente tenemos la arteria lingual, la cual se encarga de la irrigación arterial del piso de la boca, así como de la lengua, como su nombre lo dice, y la arteria facial, que es la última de las ramas anteriores, la cual discurre por el borde mandibular, ascendiendo de lateral a medial a través de la superficie anterior de la cara y observando que va dejando las ramas labial inferior, labial superior, para posteriormente convertirse en la arteria angular y esta llegar a anastomosarse con la arteria oftálmica a través de la arteria supratroclear, que es una de sus ramas terminales. Posteriormente tenemos las ramas de la arteria occipital, la cual se encarga de la porción del escalpe occipital y parietal posterior. Tenemos la rama auricular posterior, que es la última de sus ramas posteriores, discurre anterior a la apófisis mastoides y se encarga del área del escalpe, ubicada en la porción temporal y parietal posterior también. Su rama medial es la faringe ascendente, que como lo observamos aquí en la imagen, se encuentra amputada y sus 2 ramas terminales son la maxilar interna y la arteria temporal superficial, la cual podemos observar la maxilar interna se encuentra o discurre por dentro de la mandíbula, se encuentra amputada aquí y esta da diversas ramas, entre las cuales una de sus más importantes es la arteria meningia media. Por último, tenemos la arteria de relevancia para este caso, que es la arteria temporal superficial, la cual observamos asciende a través, como su nombre lo dice, por delante del hueso temporal y observamos cómo va dejando estas ramas. La primera, la facial transversa, que discurre por debajo de la rama cigomática del temporal, y posteriormente la cigomática, que es una rama que va a encargarse de la irrigación de toda esta porción lateral temporal. Y para posteriormente llegar a sus últimas 2 ramas, o sus ramas terminales, que son la rama frontal y la rama parietal, de las cuales en la gran mayoría la más prominente es la rama parietal, pero que tienen una rica anastomosis entre ambas y con sus contralaterales. Ahora, este es unos cortes de angiotomografía representativos de la lesión, en los cuales vamos a poder ver que, primero, en las 2 imágenes que están ubicadas en el lateral izquierdo, ambas parasagitales, un poco con tendencia a la izquierda. La de abajo es una sagital simple y la de arriba es una sagital contrastada. Y en esta podemos observar cómo en la simple hay un abultamiento frontal deformante que comprobamos en la imagen superior, que es causada por una malformación de origen vascular. Y esto podemos comprobar sus vasos que se encargan tanto de nutrirla como de drenarla en los cortes que tenemos en la parte inferior, tanto en el axial como en el coronal, que observamos que el responsable de su nutrición va a ser la arteria, como lo mencionamos previamente, temporal superficial, y unos 2 vasos que se observan bastante gruesos a nivel frontal y que descienden por la cara, que van a ser los encargados de drenarla. La imagen axial que tenemos en el centro y superiormente es representativa de la lesión para que puedan ustedes observar la magnitud de la misma, y tenemos una reconstrucción en 3D, la cual es bastante representativa de lo ya mencionado, sobre todo observando las grandes venas tortuosas que tenemos en la cara que se encargan del drenaje de dicha malformación. Estas imágenes son angiografías por sustracción digital. Estamos hablando en este momento del eje carotidio derecho en la circulación extracraneal, o sea, de la arteria carotídea externa, en la cual podemos observar cómo en este disparo, en una vista lateral, justo lo que mencionábamos previamente, que
Esta malformación es alimentada sobre todo por la arteria carótida externa y pues en su rama terminal, que es la arteria temporal superficial. Aquí observamos que principalmente la rama frontal es la que se encuentra más anormalmente engrosada, además de tortuosa, perdón, y es la que se encarga de la gran mayoría del llenado de esta malformación y observamos como aquí en la parte frontal pues se da todo este abultamiento del nido. Esta es la imagen uptown o anteroposterior town, en la cual podemos observar cómo, como lo había mencionado previamente, a través de la arteria temporal superficial y sobre todo la más tortuosa de sus ramas, que es el ramo frontal, es la que se encarga de llenar esta malformación, drenándose a través de estas dos venas frontales. Es muy importante que nos enfoquemos o que estos estudios se hagan en diferentes proyecciones, como lo podemos observar aquí, ya que voy a regresarme a la anteroposterior. Si podemos observar, aquí es muy fácil que si solo lo hacemos en unas cuantas proyecciones nos podamos confundir y pensemos que lo que está drenando aquí sea el seno sagital superior, la tórcula y los senos transversos, o sea, que tuvieron una comunicación intracraneal. Pero ya viendo en las otras perspectivas y sobre todo en esta siguiente, que es una imagen oblicua derecha, podemos observar cómo directamente su drenaje es a través de unas venas que están extracraneales, que son las que están descendiendo por la parte anterior de la cara. Ahora tenemos la misma angiografía cerebral en el eje carotidio derecho de la circulación extracraneal, en la que esta es una vista oblicua del lado izquierdo y podemos observar cómo desciende de igual manera a través, el drenaje, perdón, a través de las venas faciales que ya comentábamos que están anormalmente ubicadas o más bien anormalmente engrosadas a través de la cara. Y por último tenemos una imagen en reconstrucción 3D rotacional, la cual nos ayuda a poder observar en tiempo real cómo se llena esta malformación desde distintos ángulos para poder determinar, pues obviamente, sus características tanto anatómicas como su llenado y su drenaje, que lo observamos y lo confirmamos es directamente de la temporal superficial y drena de las dos venas faciales anteriores. Ahora, estos disparos son de la arteria carótida interna, el mismo eje carotidio derecho, y solamente es para que ustedes puedan observar cómo el llenado, o más bien la circulación intracraneal, no está involucrada en esta malformación. Puse aquí la imagen post-embolización. Esta únicamente para que vean porque está mejor ubicada y en esta podemos observar cómo hay una anastomosis, que ya la había mencionado en la anatomía normal, de la arteria oftálmica con la circulación extracraneal. No porque, no es que la malformación dependa de la circulación intracraneal, sino que esta anastomosis da pie a que el contraste llegue a través de esta arteria y pueda llegar a la malformación arteriovenosa. Y por último tenemos el plano uptown o anteroposterior de la malformación, perdón, de la circulación intracraneal, que como lo confirmamos una vez más, no tiene relación con la malformación. En el eje carotidio izquierdo, igual extracraneal, podemos observar cómo también la arteria temporal superficial contralateral es la encargada de llenar el vaso, la malformación. Sin embargo, aquí la que tiene mayor grosor y mayor tortuosidad es el ramo parietal, a diferencia de su contralateral. Y eso en una vista lateral. En una vista anterior comprobamos lo mismo, su ramo parietal un poco más grueso que el ramo frontal, que a final de cuentas terminan dándole nutrición a esta malformación y drenando por estas dos venas faciales, y con un disparo en posición oblicua, en la cual podemos observar cómo de igual manera se llena la malformación a través de, sobre todo, el ramo parietal y tiene su drenaje en las venas, ambas venas faciales. Por último, tenemos la angiotomografía, en la cual podemos observar cómo ascendiendo en el orden de los cortes es un llenado sobre todo
de la circulación extracraneal y cómo esta es la encargada. Aquí vamos observando en tiempo real o a través de la circulación extracraneal, aquí temporales superficiales y se llena esta malformación de grandes dimensiones. Lo voy a dejar, lo voy a pausar aquí para ustedes en el corte más representativo, en el cual observamos cómo su tamaño es bastante importante y eso genera una deformidad en la cara y que lo podemos comprobar aquí en la reconstrucción en 3D. Nosotros no tuvimos una imagen del paciente en su prequirúrgico, una fotografía, pero esto es una reconstrucción que nos permite más o menos darnos una idea de cómo es que el paciente se veía previamente a la resección de la malformación. Entonces, progresa aquí la reconstrucción para poder llegar a los planos profundos y ver la vasculatura interna. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Brandon González. Yo les voy a hablar acerca del abordaje quirúrgico. En este paciente específicamente se realizaron dos intervenciones. La primera de ellas fue una embolización, la cual fue programada por medio de la consulta externa y posteriormente, en un segundo tiempo quirúrgico, se realizó ligadura y resección propiamente de la malformación. Hablando específicamente de la embolización, como diagnóstico preoperatorio, entra con malformación arteriovenosa epicraneal y lo que se realizó fue una angiografía diagnóstica cerebral, así como una embolización de arteria temporal superficial derecha. El diagnóstico posoperatorio fue la malformación arteriovenosa epicraneal. Aquí se colocaron dos videos representativos de la angiografía diagnóstica, poniendo una imagen preembolización, donde lo que principalmente vemos es la arteria temporal superficial, y posteriormente colocamos una imagen postquirúrgica, donde se pudieron ver el despliegue de los COIS. Los COIS son dispositivos endovasculares, los cuales principalmente están hechos de platino, ¿vale? Por lo cual se colocaron algunos de gran calibre para poder ocluir la arteria temporal superficial. Si bien no hay una oclusión completa de la arteria, sí podemos ver que su flujo se pone diferente con respecto a la preembolización. La intervención quirúrgica se realizó en un segundo tiempo quirúrgico. Su diagnóstico preoperatorio fue malformación arteriovenosa epicraneal y su operación realizada fue una incisión bicoronal, disección, ligadura y resección de la malformación. Su diagnóstico posoperatorio fue una malformación arteriovenosa epicraneal. Propiamente lo que se encontró y lo que se pone en el récord quirúrgico de esta intervención es que las arterias temporales superficiales fueron encontradas de gran calibre, aproximadamente 15 milímetros. En la arteria temporal superficial del lado derecho se encontraron coes en su interior, que fueron los dispositivos previamente comentados. En el tejido celular subcutáneo y la dermis se encontraron abundantes vasos tortuosos y dilatados, los cuales fueron difíciles de coagular y por tanto difíciles de hacer hemostasia. El nido malformativo estaba a nivel frontal central. Se pudo observar que estaba irrigado por ramas de las ambas arterias temporales superficiales, así también como arterias supraorbitarias de forma bilateral. La intervención quirúrgica dentro de la nota técnica comentan que fue una posición neutra del paciente, una incisión bicoronal clásica hacia el vértex. Dentro de la disección cutánea se encontraron múltiples vasos tortuosos, lo cual fue uno de los hallazgos previamente comentados y descritos. Se disecaron ambas arterias temporales superficiales, ya que las dos aportaban aporte sanguíneo a la malformación y la derecha se encontraba con los coils. Se realizó un corte circunferencial al nido malformativo en la región frontal, el cual fue la pieza que se envió al área de patología. Se resecó en bloque una porción y lo que se pudo de la malformación arteriovenosa y posteriormente se cerró por planos. El egreso del paciente. El paciente egresa sin complicaciones, cuidados de herida quirúrgica, analgesia y seguimiento por la consulta externa como cualquier paciente posquirúrgico. Importante recalcar que el paciente egresa con una escala de ranking modificada de 0 puntos, que nos ayuda a evaluar el estado en el cual el paciente sale después de una intervención.
Dentro de lo que se comenta en la literatura médica acerca del abordaje para la entidad, el Kiranedal comentó una técnica modificada. Si bien no es una técnica estandarizada, sí debe de seguir los pasos o algunos pasos específicos, como el ligamento de la arteria temporal superficial, como se comentó en la nota, incisión y retracción del colgajo cutáneo, así como de la gala aponeurótica, ya que ahí se encuentran muchos de los vasos que dan aporte a la malformación. Hemostasia, ya sea con pinzas, ligadura o cauterización. Se debe de visualizar y palpar la lesión para poder corroborarla. Se deben de ligar las ramas que participan dentro de la irrigación de la malformación, así como una reparación del colgajo cutáneo después de resección de la lesión, ya que no siempre es una incisión limpia como en los siguientes casos que les voy a comentar, que si bien la malformación está presente de manera epicraneal, no se presenta en los mismos sitios anatómicos, se puede presentar en la región temporal, en la región frontal o incluso más hacia posterior. En este caso, tenemos que la malformación está de la región temporal y se hizo una disección y una incisión limpia. No fue necesario tener que hacer resección de ningún colgajo cutáneo. En la imagen B podemos ver cómo se puede hacer una ligadura de la arteria temporal superficial previamente antes de hacer la incisión principal. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver que la malformación se encuentra más hacia frontal y un poco recargado hacia lateral. La incisión es totalmente diferente, ya que se tiene que cuidar la piel del paciente para poder hacer una reparación adecuada. Este es el ejemplo más claro, ya que la malformación está prácticamente en el punto más alto del cráneo, que es el vértex, y es bastante grande. Aquí se realizó una T de Kempe para poder hacer una disección del colgajo cutáneo. Lo que se disecó que está en la imagen B, en la porción más central, se quitó en su totalidad y se realizó una reparación del colgajo cutáneo. En esta imagen, si bien no es del caso, es bastante representativa. Podemos ver del lado izquierdo que durante la disección y el abordaje quirúrgico de esta cirugía, los coils, ¿vale? Ya que es muy importante comentarlo, ya que no se quedan dentro del paciente, sino que se tiene que ir con el resto de la malformación. Del lado derecho tenemos la pieza quirúrgica propiamente dicha, la cual es la que se envía al servicio de patología para su posterior estudio. Muy importante recalcar que se aprecia el nido malformativo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alondra Balbuena y les describiré los hallazgos macroscópicos y microscópicos del caso. Aquí podemos observar múltiples fragmentos de tejido irregulares, color café grisáceos, con zonas amarillentas que corresponden a tejido adiposo y algunas otras color café violáceo que corresponden a tejido de aspecto hemorrágico. También visualizamos algunos vasos, las paredes de estos vasos irregulares de aspecto serpentiforme. En la superficie de corte visualizamos mejor estos hallazgos, corresponden a múltiples estructuras vasculares de distintos tamaños con paredes engrosadas. Estas van a ser tortuosas que se interconectan y en la luz observamos presencia de material hemático. En cuanto a las características histológicas, aquí podemos observar tejido fibroadiposo que contiene múltiples células con citoplasma claro que corresponden a adipocitos y tejido fibroconectivo eosinófilo. Entre este tejido fibroconectivo visualizamos la presencia de estos vasos con paredes de aumentado tamaño y algunos con paredes más delgadas que corresponden a lo que es la malformación arteriovenosa y la presencia de estas estructuras arteriales y venosas. A mayor aumento, visualizamos áreas con paredes engrosadas. Los haces de músculo liso están desorganizados y
En este ejemplo, podemos observar la presencia de esta formación vascular irregular con revestimiento endotelial con esta luz irregular uniforme. En otras áreas visualizamos los vasos con esta pared engrosada, con presencia de estas proyecciones hacia la luz que tienen una forma pseudovalvular. A mayor aumento, observamos las células de estas proyecciones. Son células fusocelulares desorganizadas. Igualmente, en esta fotomicrografía visualizamos las mismas características y estas son descritas por la literatura como cojines de Conti, los cuales son debido a la hipertrofia del músculo liso debido a el aumento de perfusión en estas malformaciones. Nuevamente, visualizamos estas paredes engrosadas con áreas de coloración grisáceo pálido, laxo, que corresponden a áreas mixoides. Esto debido a la remodelación crónica que presenta la malformación. Estas áreas mixoides se van a extender hacia el tejido adiposo, lo cual nos habla de que esta malformación no es única de los vasos, sino que también afecta al tejido fibroconectivo y visualizamos la característica mixoide entre los adipocitos. Se le realizó la tinción de tricómico de Masson, donde podemos observar una afinidad tintorial de color rojo al músculo liso y afinidad tintorial azul al colágeno. Observamos las paredes engrosadas con estas fibras de músculo liso desorganizados. En otras áreas podemos continuar viendo esta vasculatura con distintos tamaños, los vasos con distintos calibres y las fibras desorganizadas. Igualmente, podemos observar las áreas que en la tinción de hematoxilina y eosina observamos como áreas mixoides, pero en la tinción de tricómico de Masson las observamos de esta forma, en una constitución laxa. Buenas, yo soy Luis Raúl Miramontes. Voy a dar la integración diagnóstica. Presentamos el caso de un hombre de 52 años con antecedente de una lesión tortuosa en cuero cabelludo en región frontal con 10 años de evolución, en el cual por medio de estudios de imagen se puede identificar esta lesión vascular extracraneal con aspectos serpinginosos, dilatadas, y por medio de angiografía podemos identificar esta red de comunicaciones entre arterias y venas. Y ya en el estudio macroscópico, en la superficie de corte, vemos esta numerosas trayectos vasculares que van desde dilatadas hasta estrechas, acompañadas también de tejido fibroso. La luz de los vasos podemos ver que tienen contenido hemático. En el estudio histopatológico podemos ver esta proliferación vascular que presentan las paredes un grosor heterogéneo que muestra estas áreas mixoides. También observamos estas proliferaciones pseudovalvulares, también conocidas como cojines de Conti, y por medio de tricómico de Masson se identifica esta desorganización de las células musculares en las paredes vasculares, y ya con esta correlación clínica por imagen y por histopatología
Este sustenta el diagnóstico de una malformación arteriovenosa cirzoidea del cuero cabelludo en región frontal. Hola, buenos días. Yo soy Ernesto León. Yo voy a dar la parte de la revisión de la literatura. Como tal, el ejercicio que hicimos fue una vez que buscamos toda la información respecto a esta entidad y lo que obtuvimos en nuestro caso clínico, encontramos que en la mayoría de la bibliografía estaba referido como un aneurisma sinusoideo. Sin embargo, integramos que no siempre, no es esa la definición como tal que consideramos que se debe usar. Esto por las siguientes consideraciones. Sabemos aquí que, como definición, el aneurisma es una dilatación y un adelgazamiento focal y anómalo de la pared de las arterias. Eso está causado por un debilitamiento estructural de una o más de sus capas. Clásicamente se describe que las zonas aneurismáticas van a carecer de la lámina elástica interna y de la capa muscular normal del vaso. Como definición, también encontramos que la malformación arteriovenosa se le considera como una red anómala de vasos sanguíneos, en el cual se caracterizan por que hay una conexión directa entre una arteria y un vaso, pero no hay un lecho capilar. Y algo muy específico de este tipo de malformación arteriovenosa es que encontramos un nidus en el centro, que es el componente central de esta malformación. Y otra definición, que también es importante, es lo que se conoce como una fístula arteriovenosa. Las fístulas arteriovenosas per se son comunicaciones anómalas, directas y únicas entre una arteria y una vena, pero no hay la presencia de un nido. Como aquí podemos ya entender que a diferencia de la MAP, aquí no existe un nido, donde la conexión es directa y es única. Entonces, a raíz de estas definiciones, nosotros consideramos y entendemos a este tipo de entidad como una malformación, porque tenemos conexiones anómalas entre arterias y venas, tenemos un nido, pero no hay como tal una predilección por una fístula. ¿Por qué? Porque las fístulas no contienen un nido, las malformaciones sí lo tienen. Entonces, podemos definir a esta entidad como una malformación arteriovenosa extracraneal, donde hay una conexión directa entre arteria y vena sin un lecho capilar intermedio, que va a generar una dilatación tortuosa y pulsátil de los vasos. Es importante que también reconozcamos que en la literatura existen diversas nomenclaturas o diversas definiciones de las cuales podemos encontrar a esta malformación. Existen nombres como aneurisma cirzoideo, varix cirzoideo, MAP del cuero cabelludo, aneurisma racemoso, angioma plexiforme y aneurisma serpentinum. ¿Y de dónde viene esta malformación cirzoidea? Bueno, históricamente encontramos que esto data desde el año de 1757, en el cual Hunter va a describir que, como tal, existen comunicaciones anómalas entre arterias y venas, pero en 1833 William Brecht también describió que existen los llamados aneurismas sisordeos en ese entonces, que es la entidad de la cual estamos hablando. Sin embargo, los reportes que empiezan a partir del siglo XIX y siglo XX empiezan a dilucidar que hay entidades separadas de los aneurismas de los aneurismas sisoideos, o que le denominamos una malformación sisoidea. Entonces, esto es una malformación extracraneal de alto flujo. ¿De dónde viene el término cirzoideo? El término cirzoideo viene del griego kirkos o kirsos, que etimológicamente significa variz o vena dilatada. Esto por su aspecto de la malformación como tal. Como vimos en las imágenes previas, pues da un aspecto varicoso o tortuoso, que pudiesen también darnos la idea de algo como una serpiente, por eso también se le denomina como serpentinum. Hablando específicamente ya de cuestiones epidemiológicas, es una entidad rara. ¿Por qué? Porque en la literatura encontramos documentados menos de 300 casos, por lo que es como sabemos, una enfermedad un poco rara. Eh, es importante reconocer la incidencia de esta enfermedad, que usualmente se le conoce como una predilección entre los 25 y a los 30 años de edad, que predomina en los adultos jóvenes. Tiene un discreto predominio por el sexo masculino
Y la causa o el origen de esta entidad va a estar desarrollada de tres puntos. Es una causa congénita, traumática y iatrogénica. La causa congénita es lo más frecuente, en el cual existe una persistencia de comunicaciones arteriovenosas embrionarias con presencia de amartomas vasculares, agenesia capilar y fístulas de cruces arteriovenosos. También existe una causa en una etiología traumática. Esta etiología traumática se provoca por una laceración simultánea de la arteria o la vena, esto consecuente a golpes directos sobre el scalp, en el cual va a haber una disrupción de la vasa vasorum con una activación secundaria de la proliferación endotelial. También tenemos una causa iatrogénica. ¿Iatrogénica en qué sentido? Pues cuando a un paciente se le realiza algún tipo de procedimiento neuroquirúrgico y se realiza craniotomía o algún abordaje por sobre el scalp, llegan a hacerse lesiones. Estas lesiones pueden, como vimos en la parte traumática, una activación y una proliferación endotelial secundaria. Y la menos común o la causa idiopática es en la cual no hay un antecedente clínico identificable y el mecanismo de esta no está completamente dilucidado. Entonces, ¿cómo podemos entender la formación de esta entidad? Pues con cuatro puntos muy importantes. Aquí es importante reconocer que va a haber una alteración en la dinámica del flujo sanguíneo. ¿Por qué? A través principalmente de un shunt arteriovenoso, el cual va a ser reconocido como de alto flujo. Esto es una conexión directa entre la arteria y la vena, en el cual se va a generar un aumento progresivo de la presión, un aumento de presión venosa y una dilatación progresiva. El otro aspecto es una característica racemosa de gusanos. Esto es porque una vez que aumenta la dilatación y la presión dentro de los vasos, pues va a existir una tortuosidad creciente con reclutamiento progresivo de vasos colaterales. Es decir, el vaso va a llegar hasta un punto en el cual su única forma de poder dispersar el aumento de la presión va a ser generando vasos colaterales. Algo también importante es las arterias aferentes principales. Aquí, como nos habían comentado previamente, esta formación o este origen de la malformación generalmente se da en una arteria principalmente, que es la temporal superficial. Sin embargo, también tenemos algunas otras arterias, como lo es la arteria occipital, la arteria auricular posterior y la arteria supraorbitaria, que pueden ser los orígenes de estas malformaciones. Y también hay que reconocer que no hay mucha información o no hay tantos casos reportados de aporte sanguíneo a través de una comunicación intracraneal. Pero los que hay se conocen como unas aferencias o un aporte intracraneal a través de vasos piales o venas emisarias transóseas que se hayan llegado a documentar. Clínicamente, ¿cómo vamos a encontrar a esta entidad? Lo principalmente es algo más macroscópico, es una tumoración o una masa que se va a reconocer como pulsátil. Esta tiene la característica que es indolora, que es de crecimiento lento y progresivo. Esto empieza a partir desde corta edad y poco a poco se va desarrollando hasta que llega a su incidencia, que es más o menos el diagnóstico entre 25 y 30 años. Hay algo importante que se denomina como trill y bruit. Esto se le reconoce como que tanto el explorador como el propio paciente van a escuchar un sonido. Este sonido es el paso de la arteria hacia la vena, que por la ausencia de un lecho capilar, pues va a ser un flujo turbulento que va a generar un frémito. Este frémito puede ser audible a distancia, algunos comentan, pero que a la aplicación del estetoscopio es más perceptible y los pacientes lo escuchan como un soplo. A esta entidad también se le pueden asociar síntomas como la cefalea, el tinnitus y el mareo. Característicamente en la mayoría de los pacientes, pues al ver una alteración cosmética es porque se da la mayoría de los diagnósticos, no tanto por el escuchar el trill o estos síntomas asociados, sino más que nada por la apariencia cosmética. Y como habíamos mencionado, pues la localización suele ser frontotemporal, esto debido a las arterias que usualmente lo nutren. Existen algunos casos de reportados de complicaciones graves.
¿Por qué se dan estas complicaciones? Pues reconocemos es una malformación, es un crecimiento de vasos anómalos. Esto puede dar una hemorragia espontánea. Este sitio malformativo se puede llegar a ulcerar, si se ulcera se puede llegar a infectar. Y existe algo reconocido como una insuficiencia cardíaca de alto gasto. Es exclusivamente muy rara, pero la razón de esta presentación de insuficiencia cardíaca es porque como es una malformación que contiene mucha sangre, que no tiene un flujo, una dinámica adecuada, pues relativamente se estanca y se hace como un fenómeno de robo. Aunque es poca la cantidad de sangre que pudiese llegar a contener, si vamos en relación a que esta malformación sigue creciendo constantemente, pues el robo o el fenómeno de secuestro va a ser mayor y puede llegar a afectar en el gasto cardíaco. Obviamente en pacientes que tengan a lo mejor alguna otra entidad o alguna patología, perdón, una enfermedad cardíaca. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Pues evaluación clínica con los datos que ya hemos mencionado antes, masa pulsátil, tril palpable, audible, diagnóstico y una característica cosmética, pues lo vamos a poder ver, es muy visual. Puede realizar también una ecografía Doppler para poder identificar el flujo, que es un flujo arteriolizado intenso, que podemos llegar a medir la velocidad de este flujo. Se recomienda realizar una tomografía contrastada y una angioresonancia para poder ver cuál es el origen de esta irrigación y descartar una extensión intracraneal. Pero lo más importante es la angiografía digital por sustracción. Esta nos va a ayudar a definir de manera precisa cuáles son los vasos que alimentan, cuáles son las comunicaciones en caso de que existan intracraneales, y esto es muy importante para poder tener un control pretratamiento y posttratamiento. Hay que tener en cuenta diferentes enfermedades como las aneurismas de la arteria temporal, como los hemangiomas, el amartoma vascular, quistes del cuero cabelludo, tumores vasculares y otras malformaciones como diagnósticos diferenciales. Puntos a destacar de estas entidades. En el aneurisma de la arteria temporal existe una pulsatividad arterial pura, donde no hay un componente venoso dilatado, no hay una presencia de un frill ni de un shoot arteriovenoso. El hemangioma usualmente se le considera como una masa blanda, un tumor blando compresible con un flujo venoso lento, igualmente en donde no hay la presencia de este soplo audible o palpable. La tercera entidad es el amartoma vascular. Esta es una lesión congénita de bajo flujo, no tiene comunicación arteriosa venosa directa. El quiste del cuero cabelludo, pues como su nombre lo dice, es una entidad quística en la cual pues realmente no hay una presencia de flujo sanguíneo, solamente es un quiste. Un tumor vascular, este es un de crecimiento expansivo, de patrón de flujo variable, pero es importante aquí la obtención de una biopsia y una imagen digital. Y también descartar algunas otras lesiones como de extensión intracraneal, como puede ser una malformación o una fístula propiamente intracraneal. ¿Cuál va a ser la partida del tratamiento? El objetivo para esta enfermedad es obliterar el shunt, es decir, quitar el paso anómalo o el flujo anómalo de la sangre, evitar la recurrencia y tratar de ayudar a la preservación cosmética y la función, pero esto es como un beneficio secundario, no es el principal objetivo. ¿Qué herramientas tenemos para realizar esto? Pues son tres específicamente la cirugía, la embolización, pero lo que se prefiere es el abordaje híbrido, es decir, combinar la cirugía con la embolización. Para la embolización podemos tener a bien utilizar coils, Onyx o algún otro medio para poder alterar el flujo de esta malformación. Esto es se le conoce como neoadyuvante para reducir el flujo y el sangrado intraoperatorio. Es útil en lesiones inoperables o con alto riesgo quirúrgico. El segundo paso, pues, es la cirugía, tal cual se hizo como en nuestro caso. Aquí se realiza una excisión en bloque tras la ligadura de los vasos alimentadores proximales y está indicada cuando se excluye de una comunicación intracraneal. ¿Ok? Esto en combinación nos ha dado, o la literatura refiere, una excelente tasa de éxito quirúrgico y a largo plazo.
con la preservación completa de la función y elimina por completo este paso anómalo de la sangre. Eh, ¿Con qué nos apoyamos para poder decir que esto es el mejor paso? Pues existen series de casos clínicas recientes en la cual se combina la planificación quirúrgica y el descarte de una lesión intracraneal. En el año de 2022, Kuwait y et al. Realizaron un estudio en el cual demostraron que la excisión quirúrgica sola puede presentar cero recurrencias y complicaciones mínimas en un seguimiento de 2 a 5 años. Sin embargo, algunas otras series refieren que la embolización preparatoria no siempre es necesario cuando es una malformación pequeña en el cual no hay una gran tortuosidad de vasos y el flujo del cual proviene la sangre no es altamente considerable. Sin embargo, existen diagramas de flujos como el que presentamos en esta diapositiva, en el cual se considera una lesión accesible, en el cual no hay una extensión intracraneal, se procede a una excisión quirúrgica directa, esto previo a una embolización. Pero si es una lesión compleja, gigante, o que el flujo sanguíneo es demasiado alto para una lesión de este tipo, pues sí o sí se tiene que hacer una embolización más una cirugía. No se tiene que prescindir de la embolización. Probablemente una lesión pequeña, circunscrita, puede a lo mejor considerarse propiamente solo el abordaje quirúrgico, pero ante una lesión compleja, grande o gigante como la que fue de nuestro caso, pues puede ser lo más ideal. ¿Qué complicaciones tiene el tratamiento? Quirúrgicas, un sangrado profuso, necrosis cutáneo, una infección de la herida y una alopecia, endovasculares, migración del material, una isquemia tisular y una reacción alérgica al medio de contraste. En general, el pronóstico de esta entidad es bueno, una baja morbilidad, un excelente control cosmético y una recurrencia posible si es muy baja en caso de que persistan alimentadores residuales. Se recomienda un seguimiento con angiotomografía, un seguimiento postquirúrgico y un control clínico cosmético. Este control es de 6 a 12 meses con una imagen de control. Y estos mensajes, el aneurisma no es un aneurisma, es una malformación. El diagnóstico es clínico, la angiografía digital es la que nos ayuda más para el control de la arteria aferente y los vasos que pueden llegar a tener. Y el objetivo de esta cirugía es la obliteración completa del shunt. Buenos días, mi nombre es Lizeth Díaz. El día de hoy yo les voy a presentar el artículo de revisión a propósito del caso. Bueno, tenemos que este es un estudio que se realizó en el año 2021 que lleva por nombre Manejo quirúrgico del aneurisma cisordideo en el escalpe, 10 años de experiencia. Se llevó a cabo en Egipto, en los hospitales de Monsora, los hospitales universitarios de Monsora, y se publicó en la revista World Neurosurgery con un factor de impacto de 2. Tenemos como introducción que el aneurisma circoideo se define como una fístula arteriovenosa de causa desconocida. Se desarrolla como resultado de conexiones anómalas entre lo que es las arterias y las venas del cuero cabelludo, con la consiguiente dilatación varicosa de los canales vasculares y la formación posterior de esta malformación arteriovenosa. En un principio se cree es una malformación congénita que posteriormente con algún trauma ya se va desarrollando la tortuosidad. En la imagen que está aquí en la derecha podemos ver cómo está marcado con la flecha blanca, es la arteria temporal superficial derecha, que es la principal alimentadora, pero como alimentadora secundaria tenemos marcada con la flecha negra la arteria supratronclear derecha, y marcada con la flecha roja es estos vasos tortuosos que están en la parte frontoparietal, que es la imagen clásica que podemos ver de un aneurisma circoideo o malformación arteriovenosa del escalpo. Bueno, como metodología tenemos que el estudio se llevó a cabo entre el año 2008, en mayo, y mayo del 2018, igualmente como les venía diciendo, en los hospitales de Monsaura
los hospitales universitarios de Monsaura en Egipto. Se completaron 15 casos con el diagnóstico de aneurisma circoideo del cuero cabelludo y estos estaban protocolizados para una escisión quirúrgica. Se les llevó a cabo una anamnesis completa en la que se les hizo todas las caracterizaciones de antecedentes previos, pero con especial enfoque en si tenían una intervención quirúrgica previa para alguna de estas malformaciones o si tenían algún antecedente de traumatismo cráneoencefálico. Igualmente se evaluó la localización de la lesión y su tamaño. Se realizó también una evaluación de la piel que estaba suprayacente a la lesión y categorizándolas como muy delgada, con alopecia, angiomatosa o necrótica. Dependiendo si la lesión la piel de la lesión suprayacente estaba sana o la clasificaron como enferma, es ahí donde pudieron decir si si la incisión que se iba a realizar solamente era como de media luna, como podemos saber aquí en la imagen, donde aquí la clasificaron como que la piel suprayacente a la lesión estaba sana, entonces solamente se cindió la lesión y se cerró por planos. A diferencia de esta otra lesión donde podemos ver una deformación cosmética muy grande, aparte que la piel que está circunscrita a la lesión no se encuentra de una manera adecuada. En estos casos se planeó un colgajo por avance, escindiendo la piel circunscrita a la lesión y podemos ver que en los casos que presentan, aunque se escinde la piel suprayacente a la lesión, tiene un resultado cosmético bastante favorable. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo los procedimientos en estos 15 pacientes? Primeramente, pues fue bajo anestesia general. Se ligaron los vasos que son los principales alimentadores. En el caso que se presenta, pues es la temporal superficial izquierda en este caso. Posteriormente se retrajo el colgajo musculocutáneo y se abulsionaron posteriormente los vasos secundarios alimentadores. Y ya abulsionados los vasos, se realizó una hemostasia con diatermia y ya se encindió la lesión. Se cerró por planos dependiendo si la piel estaba sana o si la piel estaba enferma. Las características clínicas que podemos encontrar en estos pacientes es que la edad media de estos pacientes fue de 23 años, con una distribución desde los 18 hasta los 36 años. No tuvo predilección de sexo, un discreto, pues sí, una discreta mayoría en el sexo femenino, con 8 casos representando el 53%. De causa congénita tenemos 10 pacientes que representan el 66%, la traumática con un 33%, una deformidad estética que representa el 100% de los pacientes, 9 pacientes con un 60% presentaron cefalea, acúfenos un 26% y sangrado solamente uno que representa el 6%. La duración en años de los síntomas fueron de hasta 15 años, partiendo de los 2 años. La localización principal fue frontal, siguiéndole la temporal y la frontoparietal. Los antecedentes de intervención quirúrgica solamente fueron en 2 pacientes con representando un 13%, donde se encontraron una ligadura de la arteria carótida externa y una escleroterapia directa. Los vasos nutricios principales fueron la arteria temporal superficial como principal, que se encontró en 13 pacientes, representando un 86%. Sin embargo, los otros alimentadores se encontraron como la arteria supraorbitaria en un 33% y la arteria occipital en un 33%. Las demás localizaciones fueron la supratroclear, auricular posterior y el cigomático orbitaria en un 20% cada uno. Y bueno, como conclusión de este artículo tenemos que aunque la terapia endovascular sigue siendo una ayuda para la extirpación quirúrgica, la cirugía convencional sigue siendo el tratamiento más eficaz con buenos resultados y de satisfacción del paciente.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias por haberse conectado. En resumen, les presentamos este caso muy particular. La razón por la que decidimos presentarlo fue por este aspecto radiológico, macroscópico, pues tan impactante. El doctor León ya nos platicó lo infrecuente que es este tipo de lesiones. Cuando nosotros revisamos el caso y vimos esta tomografía, pues era muy llamativo el contraste en todos estos vasos sectásicos tortuosos y fue por eso que decidimos compartirlo. Este es el nombre que nosotros asignamos, malformación arteriovenosa cirzoidea del cuero cabelludo en región frontal. Ya nos explicaron los doctores que cómo ha tenido cambios en la nomenclatura al paso de los años. Este nombre nos pareció lo más adecuado. Punto número uno, porque tiene características histológicas de malformación arteriovenosa. De hecho, como ya se explicó, se tiene el nido malformado. Y el término cirzoideo fue algo que nos pareció muy adecuado, es un término histórico, etimológico. Este aspecto tortuoso, varicoso en el cuero cabelludo es muy llamativo, fue por eso que decidimos dejar ese término y posteriormente completar con la topografía del cuero cabelludo en región frontal. Este tipo de malformación se conoce como también una malformación de alto flujo, por lo ya comentado. Desde el punto de vista histopatológico fue algo muy particular cuando discutimos con los colegas, con la doctora Balbuena, el doctor Miramontes y todo el equipo. Decíamos que sí tenía características de malformación arteriovenosa, pero a diferencia de las que solemos ver en el sistema nervioso con afección por definición parenquimatosa, veíamos más componente arterial, es decir, en la mayor parte de estos vasos malformados veíamos íntima, media y adventicia sin evidencia de la elástica, pero yo diría que en su mayor parte tenían aspecto arterial y en pequeños segmentos adelgazados. Es muy llamativo estas estructuras vaginadas que corresponden a estructuras pseudovalvulares, como nos explicó la doctora Balbuena y que muy probablemente están asociados a este choque continuo por el aumento de la presión. Em, También, como lo comentó la doctora Balbuena, en el tejido mesenquimatoso adyacente, en el tejido conjuntivo, en el tejido adiposo, también habían alteraciones que tenían un aspecto un tanto amartomatoso, en donde también habíamos encontrado estas áreas mixoides que nos describió la doctora Balbuena. Y bueno, muy bien, pues con esto terminamos esta sesión. Nos conectamos el siguiente lunes. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Doctor Jesús Campos, a la doctora Miriam Espino, a la doctora Álvarez, a la doctora Victoriano, a todos quienes que se conectaron. Muchísimas gracias y nos conectamos mañana para nuestra clase usual y el siguiente lunes para otro caso. Muchas gracias y que tengan buena semana.